Buen día, para los auditores mi nombre es Fabián Camilo Ruiz Bernal, estudio segundo semestre de Derecho. Mi tema de investigación es un tema hacia la proyección social, un tema hacia la proyección de conciencia. Proyección de conciencia hacia qué, hacia una problemática que es el aborto. El aborto históricamente pues ha tenido problemáticas tras problemáticas, tras la persona que la practica, la que está en contra, la que dice que sí, la que dice que no. Desde vemos épocas antiguas, desde antes de Cristo hasta ahorita, pues problemáticas así. Me voy a centrar más que todo en un objeto, que es el aborto como factor de oposición por parte de la mujer gestadora y la despenalización. Es un concepto más hacia la sociología de la mujer y hacia la despenalización que nos centra más a la parte jurídica, que es el eje central de este proyecto. Entonces, pues empezamos. El aborto. Científicamente, el aborto es la interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo, ¿por qué? Porque se interrumpe el embarazo para terminar con la vida del bebé, ya sea por pretensiones de la mujer hacia la afectación de su dignidad física o psicológica. Tipos de aborto. Vemos dos tipos de aborto que han sido muy popularmente conceptualizados. El tipo de aborto provocado y el inducido. El provocado lo vamos a ver más como conceptualizado, pero no lo vamos a desarrollar. El provocado es cuando se toman medicamentos y pues se realizan medicinas para realizar el aborto. El inducido es más el que se centra en la parte jurídica de desarrollar, porque es el cual la mujer centra sus pretensiones en el aborto inducido. Y pues, históricamente, pues en el historicismo del aborto vemos desde la Constitución del 86 que ha pasado. En la Constitución del 86 nombraban el aborto como algo ilegal, algo que estaba pues penalizado, que tenía una penalización punible penalmente de 1 a 4 años. ¿Por qué pasaba esto? Esto pasaba debido a la cultura de la iglesia. ¿Qué pasaba con la iglesia? La iglesia dictaba sus morales que iban muy, o sea, las morales de la iglesia y las de la Constitución se valorificaban y se unificaban como para generar un solo ideal, que era un Estado laico. Así en sus primeras letras de la Constitución lo generaba así, un Estado laico. ¿Qué pasaba con esto? Hacía distinción de un Estado laico a otras culturas, las cuales también tenían un aporte que hacer hacia lo que podrían preceptuar como el aborto, pero no lo hacían. Épocas barbáricas. ¿Qué pasaba en estas épocas barbáricas? Épocas barbáricas eran las épocas en las de Roma, en las que se asesinaban niños, y el aborto era permitido en Roma. Entonces se toma más como una época barbárica, o sea, al paso del tiempo se toma una época barbárica, la época romana, por las afectaciones que tenían contra los niños, el maltrato de los niños, la mortalidad en los niños, y pues que era permitido el aborto, se tomaba una época barbárica. Mujeres, los primeros movimientos. Las mujeres tenían sus primeros movimientos en 1973 en una corte interamericana de las mujeres que realizaban y pues desarrollaban sus primeros derechos. Uno de esos derechos y uno de los más importantes es el libre desarrollo de la personalidad, derecho en el cual el aborto tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene que ver el aborto? Pues las mujeres se habían visto sometidas a que no se les tomaba en cuenta lo que ellas querían hacer, o sea, como la autonomía que ellas tenían para tomar sus propias decisiones. Ahí tiene que ver esto, que es la autonomía de la mujer, algo que se le ha respetado al paso del tiempo y no se le ha tomado en cuenta, no se ha tomado la idea de que la mujer sea autónoma, sino se ha esclavizado, por decirlo así, a la mujer y no se le ha dado como una participación masiva en las distintas aclaraciones que ellas tienen. Se ven distintas formas a favor y en contra del aborto, mujeres que aún tienen sus ideales muy católicos, muy laicos, que pues son respetables, respetables en el sentido en el que pues todos los conceptos que tiene Colombia y como en su estado social de derecho lo dice, se respetan todo tipo de culturas, pero así como se respeta el tipo de cultura de estado laico, también se tiene que respetar el tipo de cultura en el cual no siempre el aborto se va a ver como algo malo. Por eso hay muchas mujeres que en estos momentos están a favor del aborto. La parte jurídica. Toda mi parte jurídica se desarrolla centrada en la sentencia 355, es el eje central de la parte jurídica, ya que nos desarrolló todos los conceptos y desarrolló sentencias que dejaban conceptos vanos y vacíos. Por eso se tenían como esos vacíos, esas lagunas, lagunas jurídicas que no se podían
inmiscuirse en los casos que se presentaban a lo largo de los años. Desde el 91 pues, hasta el 2006, el 21 de mayo del 2006 se desarrolló esta sentencia, la cual pues, conceptuó y permitió el aborto en 3 casos, que es cuando hay malformación del feto, cuando esta malformación del feto afecta contra la vida de la madre, cuando es producto de una violación o una inseminación no asistida, cuando se ve afectada la dignidad de la mujer gestadora, de la madre, se ve afectada como psicológica y físicamente. Dan juicios morales por parte de Carlos Molina. Juicios morales por parte de Carlos Molina, ¿qué pasaba? Carlos Molina nos daba juicios más hacia un ámbito sociológico y miraba la economía. ¿La economía por qué parte? Porque en Colombia las mujeres en este momento no saben que tienen derecho a acceder a la salud por parte de realizar un aborto. Realizar un aborto está permitido ahorita. Realizar un aborto es algo que se puede realizar, pero las mujeres no lo miran así. Carlos Molina hizo investigaciones en las cuales personas que no tenían muchos recursos, pero al ver que se afectaban por medio del aborto, pues le traían repercusiones. Ellos ¿qué hacían? Ahorraban plata y ahorraban todo su dinero, y que pues este dinero lo llevaban a centros en los que realizaban el aborto, pero eran centros clandestinos que no eran muy confiables, los cuales dejaban afectaciones contra la mujer. Por parte de la iglesia, la parte jurídica y la parte de la iglesia en este momento tienen muchas controversias en muchos temas. En el aborto tienen por parte de la vida del feto. Para la iglesia el feto tiene vida, pero para la parte jurídica no. Los tratados internacionales, Colombia es un sistema anglosajón. Anglosajón porque para todo el mundo pues, es sabido que Colombia toma tratados de distintos países para realizar, conceptuar sus tratados, y pues en la parte jurídica, en la sentencia 355, tomaron muchos tratados para pues, desarrollar este tema. Por la parte médica, en la parte médica tenemos problemáticas de la objeción de conciencia y la ética médica. Le da una objeción de conciencia a las personas, ya que de pronto por sus distintas culturas no realizan el aborto. Se ven en contra, se ven pues un poquito impedidas para realizar el aborto, dictan una objeción de conciencia y no la realizan. Por eso es que las personas no tienen aún concepto de que el aborto es permitido. La ética médica es lo mismo. Para ellos, para algunos médicos, realizar el aborto es algo que no se puede, es algo que está totalmente permitido. Totalmente no permitido. El naciturus. ¿El naciturus qué es? El naciturus es el que ha de nacer, el feto, lo que se toma como el que ha de nacer. Históricamente el naciturus, que era en Roma, como ya les hablaba antes, en Roma daban los primeros inicios de lo que era el naciturus. ¿Naciturus por qué? ¿Naciturus por qué? Porque la mujer estaba embarazada, pero no tenía personalidad jurídica como ahorita. Naciturus, pues, en muchos países tiene personalidad jurídica, como en Perú, Guatemala, pero aquí en Colombia no le dan una personalidad jurídica al naciturus. En la época romana le daban algunos derechos a este naciturus, y pues, por ejemplo, si una mujer estaba condenada a muerte, pero estaba en gestación, se esperaba a que naciera el naciturus, que ya era una vida, que esa proyección de vida fuera vida, y al momento en que fuera vida se le respetaban su proyección de derechos, por decirlo así, y pues se le protegían hasta el momento, bueno, nacía, y en ese momento de nacer pues ya se procedía hacia la pena de muerte hacia la madre. ¿Existe vida humana? Existe, pero no una vida humana en la cual subsiste por sí sola. Todos sus sistemas, sus inmunologías, las patogénesis que puede desarrollar en su fecundación no, sino en su gestación, se ven por la madre, tienen que estar conectados a la madre, o sea que no tendría una vida, sino sería como una no autonomía. Las etapas biológicas vemos pues desde las 2 semanas de gestación, se empieza a ver el óvulo está fecundado y pues empieza a generarse la gestación. A los 5 meses o a los 3 meses se puede ver cuando el feto es viable, cuando hay una malformación que puede traer una inviabilidad y pues para poder generar el aborto. El naciturus o la madre. La sentencia 355 fue enfática en decir que la madre es la principal actual en tener derechos, porque es la partícipe directa en la que se desarrolla la sentencia. Se le da más participación a la madre. Dice que el naciturus no tiene una personalidad jurídica, no adquiere derechos. Los derechos los adquiere la madre,
pero pues también se respeta en algunos casos la vida del nasciturus. La sociología del aborto, tratando más hacia el ámbito sociológico, personas que no lo conocen. Las personas que no, hay personas en Colombia que piensan que el aborto aún está prohibido. El aborto no está prohibido, ya les nombré los casos en los cuales es legalmente permitido realizarlo. La moralidad religiosa, ¿qué pasaba? La moralidad religiosa que nos daban los conceptos de que pues era malo, pues Colombia, creo que más del 70% del país es católico, entonces pues genera controversias con este tema. Ética de la medicina, como ya lo nombraba antes, la objeción de conciencia pues ha generado muchas problemáticas que afectan el tema del aborto. Las marginaciones contra la mujer, sociológicamente la mujer ha sido marginada desde tiempos remotos en los cuales realizaba actuaciones en las cuales la sociedad no le permitía, y pues estas actuaciones como el aborto pues la ven como una mujer que mata, como una mujer que no deja subsistir al bebé, pero pues no miran más a fondo cuáles son las implicaciones por las cuales esta mujer se llevó a cabo este aborto. Conclusiones. Concluyendo ya el tema. Es legal el aborto. En Colombia es legal el aborto en los casos que nos ya nombrados. Conocimiento vacío, si hay un conocimiento vacío por parte de Colombia. En Colombia tenemos que saber que en algunos temas somos ignorantes, no tenemos mucho conocimiento, y en el aborto es un claro ejemplo de que ya no tenemos muy bien conceptualizado el aborto. ¿Vale más la vida de la madre? Sí, vale más la vida de la madre que el nasciturus. ¿Se le deben proteger los derechos a la mujer? Claro que se le deben proteger, porque históricamente se ha habido marginada. Y ahorita cuando se le están protegiendo, es más cuando se tiene que hacer la rigurosidad de darle esa libertad a la mujer de ser autónoma. La Iglesia no debería inmiscuirse tanto en asuntos jurídicos. La Iglesia es muy importante, ya que nos da los valores en la Constitución. Nos dicta muchos valores los cuales han sido importantes para la realización de la parte jurídica. Pero hay veces que la Iglesia intenta meterse con tantos valores que ya no son aceptados por todo Colombia. Y Colombia es un Estado social de derecho que toma muchas culturas. No se debe tomar solo y centrarse en el Estado laico.